Libro Fest Metropolitano 2022. Hola amigos, mi nombre es Linda Cruz Valderas, yo soy chef repostera e investigadora del arroz del estado de Morelos. Es un gusto poder estar aquí en LibroFest y poder presentar este libro maravilloso que narra lo que es la historia del arroz del estado de Morelos, que lleva el nombre de Corazón de Arroz. Este libro, bueno, pues está inspirado en lo que es todo el cultivo del arroz en el estado de Morelos, lo que es su historia, la historia de sus molinos. Y bueno, pues es una investigación de 10 años que de alguna manera inicia en sus páginas y en sus letras con la presentación del doctor Alberto Peralta de Legarreta, catedrático de la Universidad de Anáhuac, México, y a quien me da mucho gusto tener aquí conmigo para presentar esta obra literaria. Alberto. Hola Linda, hola a todos. Pues es un honor porque este es un libro que tuvimos la oportunidad de ver crecer prácticamente desde sus raíces, desde su germinar, y es una cantidad de información muy importante que no todos conocemos de lo que comemos. Todos los días probablemente comemos arroz, y más en el estado de Morelos que tienen platillos icónicos con el arroz y no sabemos muy bien de dónde sale. A veces no sabemos que no es sencillo el paso desde la parcela hasta el plato, simplemente nos fijamos en el momento del plato, pero hay todo un mundo detrás de cada plato de arroz y de cada una de las cosas que provienen del campo, y esa es la gran virtud que tiene tu libro, Linda, que nos ayuda a reconocer un ingrediente que hoy consideramos mexicanísimo, y que bueno, tiene orígenes en otros lugares, pero que ahora, de verdad, gracias a un proceso de denominación de origen, pues se está consolidando como un producto casero, un producto de nosotros, ¿no? Y yo la verdad es que pues les recomiendo muchísimo, aquí tengo mi ejemplar, es un libro además muy bonito, completamente ilustrado, con fotografías, con muy buena información que no conocíamos acerca del arroz y sus procesos. Y bueno, yo, Linda, quisiera preguntarte, para quienes nos están viendo y escuchando, ¿cómo fue que te interesaste en este asunto del arroz, ¿no? Algo que tenemos en nuestras mesas diario, pero que no nos preguntamos de dónde sale. Bueno, toda la historia inicia asistiendo a una serie de conferencias de Recuperando el Patrimonio Cultural, y ahí es donde tuve la oportunidad de recibir la invitación para estar presente en la entrega de la denominación de origen el 16 de febrero de 2012, y pues fue un gusto el poder asistir al evento en la ex hacienda de Temisco y presenciar cómo se hace la entrega a este reconocimiento y se hace la entrega de este nuevo nombre a lo que era el arroz de Morelos, que ahora realmente con su denominación de origen, su nombre correcto es arroz del estado de Morelos. Y es a partir de ahí que me gusta el tema. Una de las cosas que a mí se me hicieron muy fáciles es el querer hacer un libro. Dije, bueno, si Morelos es tierra de arroz, si tenemos una cocina del arroz, ¿dónde están esos platillos? ¿Dónde está esa historia? Yo quiero hacer ese libro porque no lo conozco. Entonces ahí es donde empieza este deseo mío de querer investigar. En el Inter me convierto en investigadora sin querer, empiezo a visitar lo que son las parcelas de cultivo, empiezo a identificar cómo toda esta historia en torno a lo que es el cereal, y durante todo lo que es el 2013, pues que hice todo el registro en un diario de viaje de todo lo que sucede en torno a lo que es la parcela, y poco a poco fui conociendo a los principales actores del campo, a lo que son los productores arroceros, las zonas arroceras de Morelos, y esa base me sirve sin lugar a dudas para con el tiempo poder hacer el libro Corazón de Arroz. Pues la verdad es que sí, pues ya llevas más de 10 años en esta labor de recopilación, pero cuando uno ve el libro, no solo nos llevas a las parcelas, no solo nos llevas al campo morelense, sino que también nos platicas acerca de los problemas que tiene el arroz y que ha tenido, ¿no? Es un arroz, el de Morelos, que tiene un reconocimiento pues ya centenario, ¿no? O sea, también fue reconocido como el mejor arroz del mundo, y esto pues nos da una enorme responsabilidad, ¿no? De saber cuál es el proceso desde el sembradío hasta
hasta nuestras cocinas y nuestros platos. Platícanos un poco acerca de esta parte que te tocó ver, de conocer la industria arrocera, de los molinos y toda esta información súper valiosa que está en las páginas de tu libro. Para empezar, uno de los aspectos muy importantes de lo que es el cultivo del arroz es la importancia del agua. En Morelos tuvimos la fortuna de tener toda esta afluencia de lo que es el agua y esa fue una de las razones por las cuales se dio lo que es el cultivo del arroz. Lamentablemente con lo que está sucediendo ahora, bueno, pues es algo que está cada vez se reduce la cantidad de agua y esto pues está afectando, bueno, no nada más en Morelos, sino a nivel general en todo lo que es el campo. El agua es algo muy importante. Por ejemplo, en la zona oriente, parte de lo que se utiliza para la el riego del cultivo es el deshielo del volcán Popocatépetl. En lo que es la zona sur, se riega el agua a través de lo que es el agua que proviene del balneario de las Estacas, por ejemplo, esto es en la zona de Tlaquiltenango. Entonces, todo esto es muy interesante irlo descubriendo, irlo conociendo, y ahí es donde te vas dando cuenta de que nosotros, lo escaso que sabemos de dónde viene nuestro alimento, el ir registrando todo lo que sucede en torno al cultivo, que de pronto para comer arroz pasa casi un año, porque no es solamente la siembra del cultivo y todo este proceso que dura un promedio de 5 meses y medio, casi 6 meses, sino que a partir de la que es la cosecha del arroz, hay un proceso de secado para que el arroz pueda beneficiarse y esto tiene que reposar en el molino. Y esto es donde después de un mes o casi 2 meses es cuando ya se puede beneficiar y ya se hace todo este proceso de industrialización ya de la mecanización de lo que es el descascarillado del arroz y el pulido para poderlo empacar y comercializar. O sea, realmente es un proceso muy largo, es muy bonito, es parte de lo que en efecto quisimos que quedara en el libro Corazón de Arroz para que las personas conozcan y le den este valor agregado a lo que es el arroz, que de pronto nosotros lo vemos todos los días en el plato. Incluso antes existía la tradición de lanzarle arroz a los novios y que se cayera en el piso y de pronto son cosas que se han cambiado. ¿Por qué? Porque el alimento requiere de un cuidado, de un tiempo y sobre todo hay que valorarlo. Y esta es una de las misiones del libro Corazón de Arroz, que las personas le den este valor agregado a lo que es este ingrediente, que como bien lo dices, nos ha dado un reconocimiento a nivel internacional. Sí, y una de las cosas que se notan en las páginas del libro Corazón de Arroz es precisamente la profunda emoción que sientes tú por este ingrediente, ¿no? Se nota pues una pasión por averiguar cada dato y como sabemos los que estamos metidos en cosas de historia, no siempre la información está allí esperándonos para que la recojamos y la publiquemos, sino que el trabajo que se hizo para este libro es de gran importancia porque acudiste no solo a personas, sino también a archivos y a un montón de fuentes para darnos una historia del arroz, una historia del arroz que responda a las preguntas pues, más importantes como qué papel ha jugado en la economía morelense, qué papel ha jugado en la nutrición de los morelenses y bueno, sabemos del país entero, pero también la creación o la aparición de alimentos icónicos como los tacos acorazados, que hoy son pues, digamos, un icono de la cocina tradicional morelense. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de la historia del arroz en estas tierras. Fíjate que es algo bien curioso esto que sucedió con respecto a lo que es el taco acorazado, que bien lo dices, es el icono de la cocina popular en Morelos. Por alguna razón, ya Morelos ya estaba destinado a ser arrocero. La historia del arroz inicia en 1836, que es cuando, según los registros precisamente del cronista de Jojutla, narra que es cuando se hace la primer siembra de arroz, que en ese entonces fue un arroz morado, que fue un arroz que encontraron en lo que es la Costa Chica de Guerrero, que al día de hoy todavía se sigue sembrando en aquella zona. Es algo muy interesante. Y a partir de ahí empieza este interés por ver florecer el cultivo del arroz. Curiosamente, el arroz morado no se dio. Trajeron semilla de lo que es Córdoba, de Veracruz, de la semilla de arroz blanco, que es el arroz de grano largo, que es el arroz madre, ahora del arroz del estado de Morelos, y ese arroz blanco sí se dio y sí les gustó.
según lo que narran las crónicas en la historia. Y pues este fue el arroz que empezó a sembrarse y que para 1900, fíjate, aquí tenemos un periodo de la historia desde 1836 hasta 1900 es cuando se convierte ya en un ícono de referencia y que es cuando se recibe la medalla al mejor arroz del mundo para este productor por sus cultivos de arroz en Jojutla y Tlaquiltenango. Y a partir de acá, pues se vuelve, bien lo dices, un referente en la historia de la gastronomía. Ahí nos damos un brinco, que es cuando tenemos este periodo de la historia, que es la Revolución Mexicana. Estamos ya para 1910 y por alguna razón el arroz se vuelve un ingrediente de estos tacos acorazados, que nacen como esta cocina viajera que era la cocina que se ofrecía en los trenes, en el ir y venir de lo que eran las tropas en los trenes. Y pues según los testimonios de personas en lo que es Cuautla, Morelos, es en la estación del ferrocarril de Cuautla donde llega una mujer del Estado de México, de Ozumba, y ella empieza a vender estos tacos de arroz y que se vuelven muy populares, que ya para lo que es 1940, que estamos hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial, ella ya vivía acá en Cuernavaca y por alguna razón estos tacos que llevaban doble tortilla y un guisado seco reciben el nombre de acorazados, porque según narran las crónicas locales, las personas encontraron esta similitud de la doble tortilla con lo acorazado de los submarinos que se escuchaba en ese entonces de la Segunda Guerra Mundial. Y este es el nombre que se le queda a este antojito, que es ahora el taco acorazado, que se sirve con dos tortillas, que ahora ya ha habido algunos cambios y ahora cuando a uno le sirven dos tacos realmente es uno y es algo un poco complejo que forma parte de nuestra tradición aquí en Morelos, que sí, cuando las personas vienen por primera vez se descontrolan un poquito, pero es parte de esto bonito, ¿no? De nuestra cocina tradicional, de nuestra cocina popular. Y pues curiosamente para esta época en el campo, después de lo que es la Revolución Mexicana y el reparto agrario, bueno, los campesinos sabían que el cultivo del arroz era un cultivo próspero y deciden continuarlo y definitivamente empieza todo este auge del arroz. En alguna ocasión, alguna de las entrevistas con familias de productores arroceros me dijeron que llegó un momento en que el arroz pagaba más impuesto. ¿Por qué? Porque la ganancia era bastante. Entonces, estamos en una época en la que viene Lázaro Cárdenas, se instituye lo que es el ingenio de azúcar, empieza la llegada de este Instituto de Investigaciones que es el INIFAB, empieza a hacerse este rescate de semillas de arroz que prácticamente estaban regadas por todo el estado y se crea en lo que es ahora el laboratorio del arroz, donde existe el banco de germoplasma y se salvaguarda toda este material genético y estamos hablando ya para los años 50, 60, que se empiezan a generar nuevas variedades de arroz, que al día de hoy es un proceso de investigación que sigue y que gracias a esta labor que se hace de la ciencia y la tecnología que va de la mano del campo, al día de hoy seguimos teniendo una semilla de excelente calidad y pues es la que se siembra ahora. Son estas variedades que se han liberado a través del INIFA. Que eso que nos cuentas es de verdad para muchos debería ser revelador, es decir, que a veces vamos y compramos el arroz y simplemente compramos arroz, no hacemos diferencia entre uno y otro, aunque a veces los resultados de uno y otro pues difieren mucho, pero no nos preguntamos también cosas como por qué un arroz que no es nativo de América tiene denominación de origen en Morelos. Y esto que nos acabas de contar es muy interesante porque nos dice que el arroz, según se ve en tu libro, el arroz pasó por todo un eh, trayecto largo, importante de modificaciones genéticas, de adaptaciones al terreno, de selección de las mejores semillas para que la cosecha fuera óptima. Y esto es lo que dio el grano que tenemos ahora, este grano con pancita blanca, que es tan característico y que no tienen otros arroces de los que uno compra en el supermercado o que compra a granel. En realidad, pues detrás de todo esto no solo hay historia, sino también hay ciencia. Y esta parte a mí me parece muy relevante de tu libro, porque en ese momento en que nos narras, pues nos ilumina un poco a todos los que no sabemos de esto o no sabemos demasiado, eh, acerca de que este grano tan común en nuestras mesas, pues en realidad tiene un trabajo de manos mexicanas y que se ha instalado
en nuestra identidad gastronómica, no de una manera gratuita, ni nada más porque sea nutritivo, sino porque es el grano que nosotros hicimos para nosotros. Y por eso es que tiene este reconocimiento y esta denominación de origen. Y bueno, el libro, pues al final también tiene recetas, como suele suceder con los libros que hablan de ingredientes. Y esta parte me gustaría que me la contaras, que nos la contaras, Linda, porque al final uno puede ver recetas de múltiples platillos con sus fotografías. ¿De dónde salieron estas recetas? ¿Por qué las decidiste? Fíjate que una de las cosas que yo deseo hacer en algún futuro es hacer este registro de lo que es la cocina del arroz en México. Y yo creo que de alguna manera esta fue como el primer paso de poder empezar a recabar toda esta información a lo largo de todo el país. Sería como maravilloso. Nosotros aquí en Morelos tenemos lo que es nuestra cocina tradicional. No tenemos una gran variedad de platillos con respecto al arroz, pero sí tenemos lo que son los tamales de arroz. Los tamales de arroz, esto es una aportación de lo que es la cocina tradicional morelense a lo que es la cocina de México. Y esto surge como parte de este intercambio cultural con Filipinas. Y pues ahora es, de hecho, si cualquier persona que tenga la curiosidad de googlear tamales de arroz en Filipinas, se van a dar cuenta que los tamales de arroz allá son súper populares y acá realmente son muy desconocidos. Y sucede que este es una de las aportaciones, además de lo que es el taco de arroz y el taco acorazado en Morelos, que son de estos regalos de Morelos hacia México. Estamos en una época, sobre todo desde mi perspectiva como emprendedora, estamos en esta época en la que tenemos un ingrediente que recibe este reconocimiento y que nosotros como emprendedores, como cocineros, podemos darnos a la tarea de abonarle a lo que es esta cocina del arroz. Y ahí fue donde definitivamente yo me atreví a aportar lo que es esta receta de pastel de arroz, que es la base ahora de mi negocio, de la arrocería Linda Valderas, que es una empresa que nació de una investigación, que nació de este deseo tan grande de querer ayudar al arroz. Y esta es una de las recetas que se incluyeron en el libro. Otra de las recetas que se incluyen es la de la cerveza de arroz integral, que de igual manera nos acercamos a un compañero maestro cervecero y le dijimos, oye, ¿qué te parece si puedes crear una receta y te atreves a hacer una receta nueva utilizando este ingrediente, pero sobre todo el arroz integral, que es rico en nutrientes, que realmente es algo que no vemos siempre el arroz blanco, todos volteamos a cocinar con arroz blanco y tenemos el arroz integral, que realmente el arroz así es como nace integral, y esa base de este pulido que se le quitan todos los nutrientes, toda esta capita de café feíta que no queremos, que es lo nutritivo, se lo quitamos, y pues no hay que quitárselo, hay que usarlo, hay que comérselo así, pero no estamos acostumbrados. Entonces fue una de las iniciativas de que este recetario fuera diferente, de alguna manera fincar las bases para otra investigación que viene más adelante y también fincar las bases para motivar a más emprendedores a generar recetas para que compren arroz. Ese fue uno de los grandes retos. Una de las cosas que me dio mucho gusto es poder invitar a grandes amigos que estimo, que son cocineros e investigadores de otros estados de la República, y poder incluir esas recetas acá. Para mí fue un gusto porque siempre me gusta mucho trabajar en equipo, invitar a mis amigos, formar parte, que formen parte de lo que estoy haciendo. Es muy bonito cuando de pronto uno dice, es mi recetario, es todo mi trabajo personal, pero nunca somos únicos. Siempre estamos rodeados de mucha gente y para mí es muy importante siempre incluir a todos y sobre todo incluir a más cocineros. Entonces, esto es parte de lo bonito que a mí me gustó de este recetario, poder tener sabores de otros estados como Nayarit, como Sinaloa, tener recetas que son también del pasado, como lo que es el turco de arroz, que son de estos platillos que ya están en los recetarios de antes, que ya al día de hoy tú le platicas a un joven, quiero un turco de arroz, y lo primero que se imaginan es una persona de Turquía y un platillo extraño, pero no se imaginan que realmente es como un pastelito lo que van a poder degustar en lo que es un turco de arroz. Entonces es parte de la historia de este recetario y de estas fotografías tan bonitas, porque cada una de estas recetas que me hicieron favor de entregarme mis colegas, las preparamos aquí en la arrocería, y aquí mismo en la arrocería me di a la tarea de registrarlas y de fotografiarlas. Estábamos en plena pandemia cuando andaba yo haciendo esto aquí a puerta cerrada y cocinando y para rescatar
este conocimiento y sobre todo, más que rescatarlo, registrarlo y sobre todo aprender, porque para mí es un proceso también de estar aprendiendo y conociendo de mis colegas. Pues la verdad es que deberían todos ya empezar a conseguir su libro, como sea. Cuando pronto ya está por allí Aquí está. poniéndonos la información para conseguirlo, para tenerlo. Se nos está acabando el tiempo. Yo solamente quiero decir que este libro es un enorme esfuerzo, es una labor amorosa de la autora, que efectivamente nos hizo amables invitaciones para participar en él. Bueno, es un libro exquisito en muchos aspectos, no solo es bello, sino que además también tiene un montón de información que no van a encontrar en ningún otro lado. Todos los morelenses deberían de tener este libro en casa para que le digan a Linda, ¿sabes qué? Es que no salió mi receta y se la estén enviando. Podamos hacer cosas como nuevas. Para que hagamos el libro del arroz en México. Sí, no, y sabes que el arroz tiene un largo pasado, ya lo hemos visto, pero también tiene un Así es. enorme futuro, ¿no? Y tú lo estás llevando también hacia el futuro con productos, pues también inéditos en la gastronomía, pues porque hay nuevas formas de pedir las cosas, no hay nuevas formas de comer, no hay nuevas formas de alimentarse, y tú estás pensando precisamente en darle al arroz nuevas posibilidades para que siga vivo en el futuro. Y pues muchas felicidades por la publicación de Corazón de Arroz. De verdad, no se lo pierdan. Todos están invitados a que este libro habite sus cocinas o sus estantes. Así es, pues amigos, los queremos invitar a que tengan su libro Corazón de Arroz. El nombre está inspirado en esta artesanía que ustedes pueden ver en la portada. Esta artesanía la teje Don Miguel, es uno de los pajareros que cuando las panojas de arroz, estas espigas están en este punto previo a la cosecha, están flexibles y es cuando se puede tejer esta artesanía. Además se tejen lo que son palomas y caracoles, pero bueno, en mi caso, por ser una romántica empedernida, el Corazón de Arroz me conquistó. Y definitivamente en estas páginas está mi vida, están 10 años de investigación, 10 años de trabajo, está un amor infinito por algo que es un granito blanco, que es, como siempre lo he dicho, un lienzo en blanco que se puede aromatizar y colorear con todos los sabores que nos dan los ingredientes de la naturaleza. Este libro lo pueden conseguir en las oficinas de publicaciones de Fondo Editorial de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos. Y pues bueno, ¿qué más puedo decirles? Para mí es un gusto el poder haber logrado hacer este sueño, que es hacer un libro, poder regalarle un libro, en este caso ya es mi segundo libro, que trata sobre el arroz, regalárselo a Morelos y regalárselo al mundo. Y amigos, consuman arroz. El arroz es uno de estos grandes granos que nos ha regalado la Madre Tierra y pues es parte del alimento universal. Muchas gracias por todo y muchas gracias, Alberto, por tus letras y muchas gracias por tu acompañamiento en este proyecto tan hermoso que es el arroz en nuestra tierra. Gracias a ti, Linda, por la invitación y por dejarme ser parte de este proyecto. A conseguirlo, todos a conseguirlo cuanto antes. A conseguirlo. Muchas gracias.